La era paleozoica es una escala temporal geológicamente que pertenece al Eón Fanerozoico. Esta era se inició aproximadamente 241 millones de años y duró hace aproximadamente 542 millones de años. Se puede decir que esta era empezó cuando ocurrió la desintegración del continente Pannotia y acabó cuando cuando se originó el continente Pangea. Durante la mayor parte del tiempo, el continente se dividió en números relativamente pequeños de continentes. Geológicamente, la era paleozoica surgió cuando empezaron los animales unipluricelulares, las bacterias o se creó vida en el mar. Principalmente se originó la vida por unas pequeñas rocas, las cuales botaban oxígeno. El oxígeno principalmente se creó fue en el mar y empezaba a descender hasta llegar a la superficie. Después de que llegara a la superficie, el oxígeno salía y se empezó a crear la vida. También, como todo, surgieron diferentes especies, ocurrieron diferentes especies, como también surgieron los reptiles, los cuales dominaron el mundo terrestre. Principalmente se reconoce la era paleozoica porque se supone que un animal acuático, después de que evolucionó y surgió, empezó y salió en su forma de ser reptil, el cual se reprodució, evolucionó y surgieron los primeros ancestros de los animales que vemos hoy en día. Esta era se divide en muchas partes. Esta era se divide en seis épocas, las cuales cada una de ellas cumple un papel importante para la evolución de esta era paleozoica. Cámbrico es una subdivisión de la era paleozoica en escala geológica temporal. Ocupa el primer lugar de los 6 periodos que lo subdividen. Empezó hace 489 millones de años y finalizó hace 541 millones de años. Este periodo se caracterizó por la vida naciente en los mares, también por la explosión cambriana, que dieron origen a organismos diminutos como fueron los trilobitos. También, al poco tiempo, se extinguieron la mayoría de la fauna, aunque solo, a pesar de ello, de que se extinguieron la mayoría, solo quedaron vivos los hongos y las algas. También en este periodo nacieron los depredadores que fueron anomalocaridos. En este periodo se produce una gran explosión de vida, ya que por primera vez en el registro fósil se encuentran organismos pluricelulares, los cuales surgieron en el 1989. Surgieron aproximadamente 50 grupos filos. Esto se tomó como un reconocimiento a aquellas especies. Durante el Cámbrico, los registros fósiles fueron una mayor versatilidad en este periodo, por lo tanto los animales que existían allí eran muy pocos. Por decir, se encontraban fósiles ya fundamentados, ya encontrados por el hombre, los cuales eran investigados para encontrar el carácter fisiológico del ser vivo. Empezó hace aproximadamente 510 a 438 millones de años. El mar se salió, entonces dejó grandes partes de áreas descubiertas. Entonces ahí se unieron los continentes y produjo que se elevaran las montañas y al mismo tiempo que se produciera una gran actividad volcánica. Ahí fue cuando salieron los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados diversificaron en los primeros millones de años. Entonces, eso fue exactamente cuando la Tierra estaba limitada al mar. Imperaban, es decir, los animales que más salían, los que más abundaban, eran los gusanos, los moluscos, los corales y los caracoles.
ahí fue cuando ya vinieron a salir los vertebrados. Entonces, eso fue exactamente hace 350 millones de años. Sus cuerpos estaban exactamente cubiertos por una especie de coraza ósea. Y así fue como concluyeron esta etapa del Ordovícico. Silúrico. Los insectos de la era Paleozoica vienen surgiendo desde hace 200 millones de años en dicha era, como lo fueron las moscas de mayo, cucarachas, entre otros. Estos insectos habitan más en los bosques para poderse reproducir, como lo fueron las moscas de roca, escarabajos, peces de plantas, en fin. Hay un informe que nos muestra claramente que el 40% de fósiles que podemos hallar hoy en día son de cucarachas, muy parecidas a las actuales. El periodo devónico. Este periodo fue considerado como el periodo de los peces placodernos ya aparecidos en el periodo silúrico. Estos peces alcanzaron a medir entre 10 y 15 metros de longitud. La gran ventaja de estos peces es que tenían fuertes mandíbulas y unas grandes escamas que los protegían de sus enemigos. Estos peces no alcanzaron el periodo evolutivo por falta de alimentación o protección. Los peces que alcanzaron a los periodos evolutivos fueron los peces espinosos y los antepasados de los tiburones, que eran los cartaligosos. Estos peces sí alcanzaron el periodo evolutivo hasta hoy en día, pero la mayoría de estos peces se extinguieron antes de las nuevas etapas. En el 2004 los científicos de Estados Unidos encontraron el esqueleto de un pez que medía 10 metros de longitud. Este pez se llamaba el cartaligoso. Este pez, según los científicos, andaba en el fondo del mar y era un pez solitario que cazaba peces de entre 6 y 5 centímetros, 5 metros, equivalente a la mitad de su tamaño. En el 2008 los científicos de Nueva Orleans encontraron el esqueleto de un pez que medía 1 metro. Según los resultados y análisis de los científicos, este pez andaba en manadas de 50 y 100 peces. Eran peces carnívoros que atacaban a presas superiores a ellos entre 10 y 20 metros. Estos peces eran peces carroñeros que alcanzaron el periodo evolutivo gracias al trabajo en equipo y su sobreprotección. En el 2008 los científicos de Nueva Zelanda encontraron en los lagos de California, encontraron el cadáver de un pez que era el megalodón. Este pez medía 20 metros, equivalente al tamaño de una ballena. Ese pez era un pez solitario, le decían el lobo del mar. Era un pez que andaba solo y se alimentaba de peces de 10 y 11 metros. Los anfibios son una clase de vertebrados amniotas, algunos inamnios tales como los peces. Los anfibios son los primeros vertebrados que se distinguen por sufrir una transformación en su desarrollo. Son habitados en las regiones árticas, antártidas, en los desiertos y en las islas oceánicas. Se han descrito 7.492 especies de anfibios. Se dice desde que hace miles de años los anfibios han sido asociados con mitos y magia. Se han aprobado desde un punto negativo. Carbonífero. El Carbonífero es una escala temporal de tiempo geológica que pertenece a la era Paleozoica. Este ocupa el quinto lugar de los 6 que lo subdividen. Este periodo empezó hace 359 millones de años y finalizó hace 299 millones de años. ¿Qué significa carbonífero? Carbonífero significa portador de carbón. En este periodo se caracterizó por la gran extinción de bosques y de lo que en este periodo había florecido, dando así origen al carbón y a los óseos primitivos. Como también surgieron los árboles con escamas y sin escamas. Claro que el primer árbol con escama fue el lepidodendrón, que en sus lados posteriores tenían muchas semillas. También fueron muy protagonistas los reptiles
y los corales que fueron surgiendo en la vida en el mar y otras cosas entre sí. Los helechos. Los helechos son unas plantas que habitan en zonas húmedas y en zonas bajas, ya que por lo cual es mejor su reproducción y pues donde hubieron varios cultivos de helechos es donde se puede originar también el carbón. O sea que donde nosotros encontramos el carbón son en zonas bajas y húmedas. Ahí fue donde hubo una gran, se puede decir, una mortandad de helechos. Uno de los helechos más comunes acá en Cobarrar es el babilonio, ya que se caracteriza por sus espinas que se encuentran ahí por la parte inferior del helecho. Como les decía, este helecho se reproduce muy fácil en zonas húmedas, bajas, que les ayuda a tener mejor nutrientes para su crecimiento. Este helecho tiene también varios sobrenombres, le dicen helecho común, helecho babilonio, entre otros. Los reptiles se empezaron a dar desde la época carbonífera de la era paleozoica. Algunos anfibios empezaron a adaptarse a la tierra y empezaron a convertirse en reptiles, que se empezaron a adaptar para no poner huevos en el agua, sino ponerlos en tierra firme. El Hylonomus fue el primer reptil que existió sobre la faz de la tierra. Desarrolló escamas en la piel y cáscaras en sus huevos para que no estuvieran deshidratados. Y su alimento era más que todos los insectos e invertebrados que los aplastaba o devoraba con sus dientes cónicos. Reproducción de las aves en la era paleozoica. Las aves, su tipo de reproducción es ovípara. Las aves, como bien sabemos, son de sexos separados, es decir, son animales dioicos. Sus huevos son puestos al exterior de su incubación. Además, las aves no tienen órganos sexuales exteriores. El ave femenina tiene un ovario de sus dos ovarios embrionarios para disminuir su peso al volar. El macho tiene normalmente sus dos testículos. Gracias a la supervivencia y a su sobreprotección, algunas aves lograron sobrepasar los duros periodos de la era paleozoica, como lo es el taxis, que ahora, como bien lo conocemos, es el avestruz. Como bien sabemos, el taxis es una especie de avestruz. En aquellos tiempos, el taxis, como pueden ver, guardaba sus huevos para así protegerlos de aquellos animales que se los querían comer. Una especie de nido era encerrarlos en tierra y hacer un hueco para que los protegiera de todo peligro y así poder llevarse una reproducción de aquel huevo y poder que de ese huevo naciera un taxis o ahora que llamamos avestruz. Gracias a aquellas especies que no lograron subsistir aquella época, pudieron volver a nacer algunas especies nuevas, como el loro, que el loro antiguamente no se daba en esta era. Tres, dos, listo. Los anfibios son una clase de vertebrados amnióticos. ¡Ay, de por Dios, mamá! ¡Ay, ya está diciendo más! Amniota. Amniota. Muchachos, como pueden ver, al norte, esa es la cabecera de los Andes.